Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un gusto para nosotros una vez más estar aquí con ustedes, con nuestro hermano Cristian Ospino. Y para hoy vamos a estar hablando de las persecuciones o la persecución de la iglesia en el siglo segundo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el clima por Medellín? Ya lluvioso. Hola, Selvin, buenas noches. Pues el clima muy variado. De repente está haciendo mucho calor y de repente se baja la temperatura bastante. Bueno, así es la vida, ¿no? Nunca está uno Así es. contento, mucho frío, mucho calor, qué sé yo. La cosa es Ajá. que no nos afecte la salud, ¿no? Pues hoy vamos a platicar de la persecución, ¿no? En el siglo segundo. Ya habíamos hablado la vez pasada aquí para nuestra audiencia, la vez pasada habíamos hablado, sí, de las persecuciones en sí, que la iglesia, desde su nacimiento, fue una institución perseguida, y al principio esas persecuciones vinieron por parte de los judíos. Y en términos general, los romanos eran bastante buenos con la iglesia y siempre intervenían a favor de ella. Pero esa situación cambió a mediados del siglo primero. Entonces, en el siglo primero hubo dos persecuciones. Hablábamos de eso la vez pasada, la persecución bajo Nerón y la persecución bajo Domiciano. Bueno, en sí, Roma inicia mucho antes, pero el imperio como tal inicia con Augusto César y luego por mucho tiempo hay una dinastía que es la Julio-Claudiana, que va desde Augusto hasta Nerón, que es el último de estos. Entonces terminamos ahí con una persecución. Cuando esta dinastía colapsa con la muerte de Nerón, entonces hay un tiempo de 4 emperadores que se suceden uno tras otro y se instaura una nueva dinastía, que es la dinastía Flaviana, que va de Vespasiano a Domiciano. Entonces, en la época de Domiciano se desata otra persecución, ¿no? Contra los cristianos. Durante el siglo segundo, después de esa dinastía flaviana, viene la dinastía antonina. Y se le llama así porque el más célebre de todos sus emperadores va a ser Antonio Pío, de él. Pero, o casi el último de esos emperadores. Pero aquí hay una diferencia. Estos emperadores del siglo segundo, que es la dinastía antonina, que va desde Nerva, eh, Trajano, Adriano, hasta Cómodo, vamos a decir que es el último de esa dinastía, Cómodo, el que sale en la película del Gladiador, ¿no? Marco Aurelio y su hijo Cómodo. Entonces, hasta este Cómodo, toda esa dinastía es de emperadores muy buenos realmente. O sea, todos ellos son excelentes gobernantes como tal, hasta Marco Aurelio, que es el penúltimo de sus emperadores, que es un emperador filósofo. O sea, es un filósofo como tal. Si estudia en historia de la iglesia, digo, perdón, de la historia de la filosofía, Marco Aurelio es de lectura obligada, es un emperador filósofo. Bien, entonces toda esta dinastía antonina tenía esta característica de tener buenos emperadores, pero es que aquí los que gobernaban no eran hijos de sangre del antiguo emperador, sino eran hijos adoptivos. O sea, el emperador cuando iba a morir, elegía dentro de su corte al más pilas, al más bueno, y lo ponía como emperador y lo adoptaba como su hijo. Entonces, esto le dio grandes. Y es el momento en que el Imperio Romano tiene la máxima expansión. O sea, estamos hablando de la mejor época en Roma. Sin embargo, en esa época la iglesia fue perseguida. ¿En qué sentido? Eh, no es una persecución como la pintan en las películas, donde van casa por casa y agarran a los cristianos y los llevan y los matan por montones. Esto sí va a pasar, pero más adelante, o sea, más adelante en el siglo tercero, con la persecución de Diocleciano o la persecución de Decio. Esas dos que vamos a narrar más adelante. Pero en el siglo segundo, es decir, el siglo que va desde el año 100 al 200, hay una persecución contra la iglesia, pero no es una persecución de ese carácter, sino que la iglesia vive tranquila, pero de cuando en cuando enemigos que la iglesia, que los líderes tenían, agarraban a los cristianos y los acusaban ante, ¿cómo se llama este? Ante el gobierno. Y ya el gobierno entonces mataba, perseguía, mataba o enjuiciaba al cristiano
Tal. Pero para no entrar en detalles, yo, Cristian, ¿por qué no nos cuenta cómo era la situación y la correspondencia que desarrolla este Plinio, por ejemplo, con Trajano? Trajano, a propósito, es el segundo de esta línea de emperadores. El primero es Nerva, que gobierna un año nada más después de la muerte de Domiciano, y luego viene Trajano. Es correcto, sí. Para resaltar ahí un poco antes de entrar a la comunicación, a los comunicados que se hacían entre ellos, pues es importante recordar que las persecuciones, digamos que había momentos en los que se avivaban porque, digamos, aparecían personas que tenían algo en contra de los cristianos, y como estaba la ley, y los romanos eran tan apegados a la ley, pues ellos se veían obligados, y muchas de estas leyes venían desde el tiempo de Nerón, ¿cierto? Y esas leyes fueron transmitiéndose a través de los diferentes emperadores, y de vez en cuando pues los emperadores como que desempolvaban esas leyes anticristianos y las aplicaban. Y como usted lo dice, la persecución no tenía ese sentido de estar buscando los casa por casa, sino que la persecución tenía que ver mucho con las circunstancias y las personas que tuviesen algo en contra de los cristianos, ¿no? Entonces, sí vamos a hablar, esto es importante porque para nosotros poder entender las persecuciones del siglo segundo, tenemos unos documentos que nos han ayudado muchísimo, y entre estos documentos se encuentran unas cartas que se hicieron, que se realizaron entre Plinio el joven y Trajano. Plinio el joven, pues él era un gobernador, era gobernador de Bitinia, que es lo que conocemos hoy actualmente como Turquía. Y pues, como usted lo dice, él tenía muy buena fama. Él era considerado por todos como un hombre justo, un hombre fiel, apegado a la ley romana. Entonces, él tiene esa comunicación con Trajano. Y Trajano, sí, como usted también lo había mencionado, es hijo de Nerva. Es bien interesante porque Nerva, bueno, gobernó muy poco tiempo porque la Guardia Pretoriana se le rebeló. Y entonces, pero él pudo escapar, sobrevivió a esa redada que le hizo la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana es como digamos, la Guardia Presidencial que conocemos hoy en día, ¿cierto? Que encargan Eran, de cuidar al presidente. exacto, eran los que cuidaban al emperador. Fíjate que eso es interesante. Exacto. Más adelante en el imperio, me estoy adelantando, pero ya para el siglo tercero, los emperadores ya no tenían romanos como la Guardia Pretoriana, y no tenían extranjeros. Tenían germanos para que... Entonces mi vida está asegurada porque yo contrato otra gente de otro, incluso el Papa en el Vaticano, los que lo cuidan son suizos, por ejemplo. Y Eh, muchas veces pasa eso, que uno no entiende por qué a un líder político como Vladimir Putin tiene guardaespaldas que no son rusos. ¿Por qué? eh, Porque no confía en su gente, ¿no? Siga, Cristian. Así es, sí, pues yo me imagino pues que esa situación cambia precisamente porque la Guardia Pretoriana ya en alguna ocasión, pues como en esta, por ejemplo, se alza en contra del emperador y lo quiere derrocar. Entonces, bueno, él herido, se da cuenta de que él era un ser humano, que era un mortal, y entonces dice, no, necesito dejar a alguien. Entonces cuando nombra a Trajano, lo nombra como emperador. Trajano era su hijo por adopción, no era de sangre, digamos que era un general que gozaba de mucho prestigio y gozaba de la confianza de Trajano, entonces lo adopta como su hijo precisamente para que él pueda quedar como el emperador. Y pues el Senado romano no ve ningún problema y lo nombran como, a la muerte de Nerva lo nombran como emperador, ¿no? Entonces, Trajano era un hombre justo, era un hombre correcto, era un hombre fiel. Y pues muchos de los gobernadores, como en el caso de Plinio, también tenían estas características. Y Plinio se ve envuelto en un dilema porque anteriormente él había tenido algunos casos en los cuales se tenía que juzgar a los cristianos. Él sabía perfectamente que habían leyes
en cuanto a cómo se debía castigar y cómo se debía juzgar a los cristianos. Sin embargo, él tiene una duda. ¿Por qué? Porque a los cristianos no se les puede acusar de ningún delito. Y eso es lo que a él lo pone a dudar realmente, lo que lo pone a pensar. Y entonces él decide, no, le voy a escribir una carta a Trajano para que él me diga entonces qué es lo que tengo que hacer, cómo debo proceder en el caso cuando los cristianos son traídos ante los tribunales, cómo se debe proceder, cómo se deben juzgar, cuáles son los respectivos castigos que se les debe imponer a los cristianos. Y precisamente no había delito, no había ningún delito por el cual acusar a los cristianos, lo habíamos mencionado en la transmisión pasada, el hecho de que los cristianos eran personas muy pacíficas, Eran porque ya no no son, les... ¿verdad? Sí, Eran porque ya no son, ¿no? era, sí, sí. Entonces eran muy pacíficos, le huían a los problemas, entonces no había una razón sólida por la cual juzgarlos. Entonces, el punto está en que le pide el consejo a Trajano y Trajano le dice, y aquí hay una ambigüedad, ¿cierto? Trajano le dice, mire, no los persiga porque no es bueno agotar los recursos del Estado para perseguir a los cristianos porque al fin y al cabo no se les puede acusar de ningún delito. Sin embargo, si se los llevan, usted los tiene que juzgar y los tiene que castigar si ellos no cumplen con las exigencias, ¿no? Ujú. Parte de esas exigencias para los cristianos era que tenían que adorar a los dioses paganos, a los dioses romanos. Bueno, y aquí nosotros decimos paganos porque los cristianos les decían paganos a los que adoraban dioses romanos y los romanos le decían paganos también a los cristianos, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces, Ajá. siga, siga. No, no, es que, mira, interesante, solo remarcando el punto, ¿no? Trajano, que es el emperador, aconseja no persigas a los cristianos. O sea, mira que allá hay 15 cristianos, no importa, no uses los recursos del imperio para perseguirlos. Hay criminales que deben encerrar, no los persigas. Pero si te los traen, tienes que juzgarlos. Pídeles ahí que le quemen incienso, que bendigan, adoren al emperador, a la estatua del emperador, o a cualquier otro dios, pues podían adorar a Zeus, a cualquiera de los dioses oficiales del imperio. Y si lo hacen, listo, déjalos ir, o sea, sin ningún problema. Si no lo hacen, entonces ahora sí, mátalos. Pero no por cristianos, sino por tercos que no quisieron adorar a la imagen del emperador, ¿no? O sea, era... Eh, Ahora, creo que y es correcto, o sea, problema. Ah, el delito no era ser cristiano, ¿sí? El delito consistía en que si era capturado y no adoraba o no rendía tributo a los dioses romanos, entonces ahí recién eso ya se convertía en un delito y que ya había unas leyes que podían entrar a juzgarlos a los cristianos digamos, por cometer ese delito que ellos consideraban así. Entonces, mire, habían muchas de las personas que eran juzgadas, sucedió que eran juzgados por otras personas, eran acusados por otras personas que no simpatizaban con el cristianismo o que podían percibir en el cristianismo cierta amenaza por el hecho de que los cristianos no compraban carne sacrificada a los ídolos, de que no participaban de ciertas fiestas, de ciertas ceremonias, entonces las demás personas no los veían con buenos ojos, los veían como unos antisociales, como lo vimos en la transmisión pasada, y entonces los acusaban, y muchas de esas acusaciones fueron de manera anónima. Y Trajano, eso sí le recomendó a Plinio, le dijo, ¿sabe qué? Acusaciones anónimas no va a recibir. De ahora en adelante, las acusaciones tienen que ser, la persona tiene que estar presente para decir que este es un cristiano.
Entonces los cristianos comenzaron a padecer mucho, no eran perseguidos así, pero cuando eran acusados padecían mucho. Muchos de los cristianos soportaron, por eso nosotros vamos a hablar más adelante de algunos mártires, soportaron con valentía, no decayeron, no flaquearon ante las exigencias del imperio de adorar a otros dioses. Entonces, los verdaderos cristianos se negaban, y eso se lo dice Plinio a Trajano, le dice, mire, hay algunos que los traen y son juzgados y lo niegan, dicen, no, yo ya no soy cristiano, se les da la oportunidad, entonces ellos ofrecen incienso o algunas ofrendas a los dioses y listo, los perdonamos. Hay algunos que dicen, no, yo fui cristiano hace algún tiempo, ya no lo soy. Pero dice Plinio que habían algunos cristianos que se negaban rotundamente a acceder a las exigencias del imperio, ¿sí? Bueno, Que no era interesante que él imposible. dice, es interesante que él dice, un verdadero cristiano nunca adora una imagen. O sea, era como la prueba de saber quién era y quién no era. Así es. Entonces, para Plinio, realmente ese sí era el problema porque entonces decía, los tengo que acusar, los tengo que enjuiciar, los tengo que castigar, pero no hay un delito por el cual se les puede. Entonces, ahí es donde él ve la necesidad de decirle, bueno, entonces, ¿cómo tengo que proceder? Y ahí es donde entra la ambigüedad, ¿cierto? En la que se dice, bueno, no los persigan, pero si se los llevan, los tiene que castigar. ¿Por qué? Porque el castigo tenía que ver con que el imperio no podía mostrar debilidad ante, digamos, ese tipo de acusaciones porque ya habían algunas leyes y ellos tenían que hacer cumplir perfectamente esas leyes porque ellos veían que si no se hacía cumplir la ley iban a ser objeto de burla probablemente de otros, podría correr el riesgo de que los gobernadores o tanto como los emperadores pudieran ser depuestos por el simple hecho de no hacer cumplir con rigurosidad esas leyes, ¿no? Entonces Plinio acudió a unas leyes, como lo mencionábamos, se desempolvaron y les prohibió incluso realizar reuniones secretas, ¿no? Iba a decir, Celín. No, es que, mira, comparándolo con lo de hoy, ¿no? Realmente los cristianos en aquella época eh, no eran vistos como, oye, es cristiano y por lo tanto lo matamos, sino que eran vistos como antipatriotas. O sea, eso nos pasa todo el tiempo. O sea, digamos, en la historia de Estados Unidos, por ejemplo, un filósofo francés que vivía en Estados Unidos, Henry Thoreau, que se opuso a la guerra que tuvo Estados Unidos contra México, cuando le quitó todo eso, el Colorado y California. Y entonces él era pacifista, ¿no? Y entonces, por oponerse a esa guerra, al hombre lo encierra, o sea, le queda preso. Y cada vez que hay una, por decirlo así, una guerra, eso es como estar en Rusia y estar en contra de la invasión a Ucrania, o eso es como estar ahorita en Irán y decir no ataquemos a Israel. Entonces uno es visto como antipatriota y esas personas sufren. Entonces la situación de los cristianos era esa, de que la unidad del imperio dependía de la adoración a la imagen del emperador, y como ellos se negaban a esa adoración de la imagen, automáticamente eran vistos como son enemigos del imperio y por lo tanto hay que deshacernos de ellos. Entonces, en este momentito, más adelante sí, no se les persigue por ser cristianos. De hecho, es bien interesante la historia, ¿no? De este primero de los mártires, probablemente ya del siglo II, que es Ignacio de Antioquía. No, esta famosa iglesia de Antioquía, de donde el apóstol Pablo fue enviado en su primer viaje misionero. Más adelante hay un pastor de esa iglesia que se llama Ignacio. La historia lo reconoce como obispo de la iglesia de Antioquía, pero yo no estaría tan seguro de que tuvieran esa estructura piramidal que hoy en día tiene la iglesia católica. Pero este Ignacio, ¿no? Él
es llevado como mártir. Es decir, una persona tan importante dentro de la iglesia que lo atrapan en Antioquía y lo llevan hasta Roma. O sea, es un viaje como de 4 meses en que al hombre lo van a llevar hasta Roma porque lo van a martirizar en Roma. O sea, vamos a hacer un espectáculo con él. No tanto nos interesa matarlo o acabarlo, sino que la gente vea y disfrute, ¿no? La muerte del hombre. Pero el hombre pasa por el Asia Menor. Bueno, esto es bien fascinante, fíjate, porque mientras él va pasando por Asia Menor, eh, a él lo pueden ir a ver los hermanos, ¿verdad? Recibe a Policarpo en Esmirna, por ejemplo, y los hermanos pueden ir a ver al gran mártir, a que lo van a matar en Roma, y los soldados ahí no aprovechan para agarrar a Policarpo, agarrar a todos los ancianos, obispos, presbíteros que lo llegan a ver, sino que él puede platicar con ellos, incluso mientras pasa por el Asia Menor, envía 7 cartas a diferentes iglesias, a la iglesia de la Odisea, envía, pero hay una interesante de esas, envía una a Policarpo, a Esmirna, también envía otra. Esas 7 cartas existen hoy en día, o sea, nosotros tenemos acceso a ellas y podemos leerlas, donde él les da. Pero la que quiero comentar aquí es la que él envía a la iglesia de Roma. Ignacio es muy famoso, es un gran héroe del cristianismo. En Roma ya se enteraron de que va a llegar Ignacio y que lo van a matar. Y entonces la iglesia de Roma empieza a pensar, ¿cómo hacemos nosotros para librar a este pastor? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para librarlo del martirio? Qué sé yo, vamos a mover aquí algunas influencias políticas, o lo secuestramos, no sé qué tenían pensado. Pero entonces Ignacio les escribe diciéndoles, no lo hagan. O sea, yo ya tomé la decisión, ¿no? De que yo voy a morir por Cristo y yo voy a ser como un trigo triturado por los dientes de esas bestias para convertirme en un pan para el Señor. O sea, en un pan para el Señor. Yo voy a morir con Cristo y voy a tener el privilegio. Incluso ahí es donde sale por primera vez la idea, esta es una idea que yo no comparto teológicamente hablando, que cada mártir que, por ejemplo, cuando Jesús dio la cena del Señor, él dice, él tiene una copa, ¿no? Y entonces él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Lo que Jesús quiere decir, exegéticamente hablando, es que esa sangre la va a derramar él para el beneficio de muchos. Pero lo que interpretaron posteriormente dentro del cristianismo es que muchos contribuyeron a esa copa. Ignacio primero que tiene esta idea, o por el primero que sabemos, ¿no? Porque él dice, yo quiero que mi sangre sea parte de ese cáliz que por muchos es derramado. Entonces, brota esa idea, pero nos llama la atención, sí, que número uno, la iglesia en Roma tenía influencias políticas como para liberar a uno de los suyos, o pensar en cómo rescatar a este hombre. No estaba siendo perseguida per se, digamos, sino al que querían matar era Ignacio, no a los demás. Él llevaba a sirvientes, un amanuense que escribía sus cartas, y a él no lo mataban. Él recibió visitas y a ellos no los apresaron ni los mataron tampoco. Y a los hermanos en Roma, pues obviamente podían ellos liberarlos del martirio y tampoco ellos los persiguieron o los mataron. O sea, tienen cierta movilidad y libertad. Y número dos, que Ignacio mismo deseaba el martirio. O sea, era algo que él dijo, llegó la hora y yo no voy a hacer nada por eliminar ese camino que tengo por delante. Claro, no sabemos sobre su martirio, no sabemos qué pasó, no sabemos si murió, si no murió, murió de una gripe en el camino, que podía ser, era un anciano que en cualquier momento, era bastante viejo ya. De hecho, Ignacio quiere decir el portador de luz. Y él nos dice a nosotros que, bueno, en griego eso quiere decir Ignacio, ¿no? Y él nos dice a nosotros que a él no le decían portador de luz, sino portador de Dios. Y más adelante surge la teoría de que este fue el niño, en vez de decir portador de Dios, lo cambiaron por el que Dios portaba. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos de allá en Mateo 18, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y entonces agarra a un niño y lo sienta en sus piernas y le dice el que se haga como uno, como él, ese es el mayor. Entonces surge la teoría de que ese era Ignacio, el chiquitín que Jesús se puso en las piernas
Obviamente yo no me la creo tampoco, porque Ignacio es un nombre griego en Antioquía. Pero no sé, todo es Pre- posible. Como, Precisamente, perdón, precisamente Selvin, pues todo, y eso lo vimos incluso cuando hablamos de las leyendas que rodeaban a los apóstoles y quienes habían fundado esta iglesia. Bueno, también alrededor de los mártires también comenzaron a surgir ciertas leyendas, como posiblemente pudiéramos estar ante una de esas, que fue el niño. No, obviamente no hay ningún dato, ¿sí? Simplemente se llega a esa conclusión porque precisamente por la fama que tenía, el prestigio del cual gozaba Ignacio de Antioquía, y que seguramente las personas lo conocían, era muy conocido, tenía ese prestigio, y las personas lo llamaban de esa forma, ¿no? Y precisamente por eso se fijaron los ojos en él, por la fama que él tenía, ¿no? sí, sí, claro. Y bueno, pero hablando de la edad, ¿no? Entonces, si ese niño tenía 7 años cuando Jesús lo puso en sus piernas, y eso pasó en el año 30, entonces, estamos hablando del año 107, entonces ya pongámosle 7 más 7, 14 más 70, estamos hablando de 84 años. Más o menos esa edad, para que la leyenda tuviera sentido, él está muriendo de 80 y tantos años. Entonces, no sabemos realmente sobre su martirio, no sabemos si llegó a Roma, no sabemos si murió, pero él quería morir. Del que sí sabemos más es de su amigo, el joven que lo llevó a visitar allá cuando él estaba en la cárcel y que incluso lo recibió en Esmirna, ¿no? Que ahí fue, que incluso esas 7 cartas que son parte de los padres apostólicos, en determinado momento hablaremos de esos escritos que se llaman los padres apostólicos, esas 7 cartas tienen una introductoria hecha por este hombre Policarpo. El Policarpo en este momento es un joven, pero joven quiero decir, yo digo, bueno, joven de 30 años, ¿no? Que más 30. adelante va a morir como mártir cuando ya sea anciano. Cuéntenos un poquito Sí. de ese gran héroe de la fe. Sí, exactamente, pues digamos que de Ignacio no tenemos datos, pero sí tenemos datos de Policarpo, cómo fue que murió martirizado. Bueno, estamos hablando ya incluso del año 155 aproximadamente, pues Policarpo era obispo en Esmirna, o había sido nombrado como obispo en Esmirna. Y sí, efectivamente, él tenía contacto con Ignacio, precisamente, tenía contacto con Ignacio y pues parece ser que Ignacio fue el inspirador de Policarpo, ¿no? Entonces, bueno, hablando del martirio de Policarpo, pues nos cuenta la historia que, precisamente por comunicados, por cartas, documentos que hay de la época, que un grupo de cristianos comenzó a ser perseguidos. Policarpo también estaba siendo perseguido. Él huye a una granja o finca cercana. Allá también tiene que salir huyendo de esa finca, pero atrás de él venía otro grupo de personas que fueron capturadas también, fueron capturadas, y alguna de esas personas que fue capturada fue torturada y lo obligaron a decir en dónde se ocultaba Policarpo. Entonces, hay un punto interesante que ahorita lo vamos a tocar, y es el hecho de quién era un verdadero mártir y quién no era un verdadero mártir, ¿no? Entonces, él interpreta que es la voluntad de Dios ser capturado y morir martirizado. Él lo ve de esa forma. Y entonces él dice, voy a dejar de huir porque es la voluntad de Dios que yo entregue mi vida por Cristo. Entonces, también dentro de ese grupo que fue capturado había un hombre llamado Germánico. Bueno, tanto Germánico como Policarpo eran avanzados en edad, tanto al punto que cuando los capturaron, los romanos apelaban a eso, les decían, tengan en cuenta su edad, tengan en cuenta la edad que ustedes tienen y olvídense de esto y maldigan a Cristo, ¿no? Entonces, efectivamente, Germánico fue capturado, bueno, lo llevaron allí al lugar del espectáculo
donde se asesinaban los cristianos y murió devorado, ¿no? Entonces, la gente se envalentonó, la gente se enardeció y querían capturar a más cristianos. Entonces, como Policarpo era conocido, gozaba de cierta fama, entonces la multitud comenzó a pedir que Policarpo también fuera asesinado, ¿no? Entonces, tanto era la ira de la gente que se ofrecieron para llevar la leña o las ramas para poderlo quemar. Y entonces la gente llega y enardecida y lleva las ramas y Policarpo es puesto allí, Policarpo tranquilo, bueno, uno creería que está tranquilo, pero lo que nosotros podemos saber es que el hombre no ofreció lucha, no intentó escapar nuevamente, sino que el hombre ya estaba pensando en que era la hora en que tenía que ser sacrificado y él lo interpretaba como la voluntad de Dios. Entonces, cuando él estaba ya a punto de ser quemado, los romanos vuelven y le dicen, mire, tenga en cuenta su edad, ¿sí? Entonces, grite, usted le vamos a dar la oportunidad que grite abajo los ateos, pero los romanos se estaban refiriendo a los ateos, a los cristianos, que él dijera, expresara a ver abajo los ateos, pero hablando de los cristianos, ¿no? Es que como los cristianos no adoraban las imágenes de los dioses, Están entonces considerados ellos ateos. decían, oye, son ateos, que mira, no adoran a los dioses, ¿no? O sea, no tienen Dios. Pero sabían que uno tiene un Dios invisible, ¿no? Fíjate que curiosamente nos pasa muchas veces a nosotros hoy en día, porque, por ejemplo, debo en mi caso, ¿no? Yo creo que la voluntad de Dios se tiene que hacer en mi vida y esa voluntad a veces es positiva y a veces es negativa. Yo no creo en la teología de la prosperidad, por ejemplo. Yo creo que es una creencia errada, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, voy a enfrentar a algo, un examen, qué sé yo, un trabajo, a veces uno dice que sea la voluntad de Dios y va a conseguir el empleo. Pues no lo sé, que sea la voluntad de Dios. No lo sé. Entonces la gente dice, es que usted no tiene fe. Y entonces ellos piensan que fe significa una mentalidad positiva todo el tiempo. Usted no tiene fe, ¿no? Fe es la capacidad de soportar cualquier circunstancia en la que nosotros estemos. La voluntad de Dios se hace en nosotros y la aceptamos y eso significa fe. Entonces, también lo mismo, ¿no? Ellos decían, nosotros no vamos a adorar una imagen, nosotros adoramos a un Dios invisible, pero los romanos decían, son ateos, ¿no? Policarpo, abajo Exacto. el ateísmo. ¿Qué dijo Policarpo? Entonces Policarpo señaló, pero hacia la multitud de los paganos, ¿sí? Y dijo, abajo los ateos, ¿no? Y eso obviamente pues enardeció más a Esas son las palabras de Pablo a la carta a los Efesios, ¿no? Porque en aquel tiempo estabais sin Dios. Entonces eso significa ateo en griego. Ustedes estaban sin Dios. No tenían Dios, son ateos. Así es. Y bueno, Policarpo, pues ya lo habíamos mencionado, el hombre estaba avanzado en años y le dieron otra oportunidad más y le dijeron, ¿sabe qué? ¿Por qué no maldice a Cristo? ¿Por qué no maldice a su Cristo? Y él dice, pues imagínense, he servido 86 años y él no me ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo lo voy a maldecir? Y ya eso fue ya la última oportunidad que le dieron y finalmente fue quemado. En sus últimos momentos, tal vez sus últimas palabras, él dice, ustedes me van a quemar, pero este fuego va a arder solamente durante un tiempo. Pero hay un castigo, hay un fuego eterno, ¿no? Y pues obviamente dándoles a entender a ellos que ellos iban a ser las víctimas de ese fuego eterno y él iba a ser víctima solamente de un fuego que iba a durar por un poco de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, Ignacio, pues digamos que la fe, o digamos, no, porque lo vemos como un héroe, ¿cierto? Pero esta fe que él tenía tuvo que ver mucho, probablemente por la influencia que él tuvo de Ignacio de Antioquía, ¿no? Porque él, pues,
tenía una relación bastante cercana con Ignacio de Antioquía. Y bueno, entonces, ya para ir finalizando esta parte, ahí nace el problema de, bueno, quién merece y quién no merece, o quién es digno, mejor dicho, ¿cierto? Quién es digno de morir martirizado y quién no es digno de morir martirizado, porque cuenta en una de sus comunicados, de sus cartas, que había un hombre llamado Quinto que se entregó porque quería morir martirizado. Pero parece ser que el hombre se acobardó a lo último y dijo, no, mentiras, yo no soy cristiano, entonces no quiero morir así. Entonces ahí nace, digamos, ese debate, bueno, y entonces, ¿quiénes son los verdaderos mártires? O sea, ¿yo soy un mártir por voluntad de Dios o soy un mártir porque yo así lo deseo, ¿no? Y entonces algunos desequilibrados, algunas personas con otras intenciones que se entregaban para morir martirizados, pero al final desistían, entonces eso no caía bien, ¿no? Tiene que ver mucho, Cristian, también con cuál es la voluntad de Dios. Es que aquí es donde uno tiene este problema. Digamos, yo voy a venir, o me están buscando a mí para matarme. De pronto tengo la posibilidad del escape, porque viene una persona y me dice, te están buscando para matarte, por ser cristiano, ¿no? Entonces yo, ¿qué sé? Esta persona que a mí me alertó es un mensajero de Dios que me está diciendo, escápate porque yo prefiero que estés con vida, porque eso es beneficioso para la iglesia, o es un mensajero de Satanás que me está diciendo, escápate para que yo me acobarde y no muera por mi Cristo. ¿De cuál es la voluntad de Dios? Ahí es difícil leer la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que Sí, quiere? Entonces, en base a eso, surge en esa época esta ley de los tres llamados. De hecho, esto se saca del Antiguo Testamento, porque el Señor, cuando llama a Samuel, tres veces lo llamó y Samuel confundía la voz de Dios con Elí. Corría, heme aquí. Entonces Elí le decía, no te llamé, me llamaste, ¿no? Y la segunda vez viene también y le dice, heme aquí. Entonces fue cuando Elí dijo, es Jehová quien está llamando al muchacho. Y entonces le dice, la próxima vez que escuches la voz, habla porque tu siervo escucha, ¿no? Entonces, a partir de aquí se saca esta teoría de que cuando a mí me buscaban para matarme, yo debía de escapar. O sea, tenía que escapar. Y si Dios me quería como mártir, me iba a llamar tres veces. Si la tercera me llamaba, Dios me quiere. Como vaya. Esto es la situación de Policarpo, porque él cuando llega ante el procónsul ahí en Esmirna, este fue el martirio en Esmirna, no en Roma, ¿cómo se llama este? Eh, se me Ignacio. Entonces, con Ignacio. Policarpo, ¿por qué al final es tan valiente? Porque el hombre es valiente. Abajo el ateísmo y abajo el ateísmo, abajo los ateos. Entonces le dice el procónsul, mira, niega a Jesucristo, si no estas bestias te van a devorar, mándalas. O sea, ¿cuál es el problema? Ah, entonces te voy a quemar vivo. Vale, te estás tardando, ¿no? ¿Y cuánto voy a arder? Unos minutos. Pero tú, dice, vas a arder en el infierno y ese fuego no se apaga, ¿no? Entonces, este es otro rollo, ¿no? Entonces, ese valor que él muestra al final, uno dice, pero ¿y no se escapó tres veces? O mejor dicho, dos veces, porque lo que usted contó, ¿no? De que estaba en una finca, bueno, es que la palabra finca significa mucho de cosas diferentes, pero aquí estaba en una casa de campo, ahora estaba en el campo, no, hombre, estaba allá. Es que Punto. en Guatemala una finca es otra cosa. Entonces, el hombre está en una casita de campo y vienen los romanos a, ¿cómo se llama este? A buscar. Entonces él se escapa. Entonces uno dice, pero si era tan valiente, ¿por qué se escapó? Y se escapó precisamente porque él dice, esta es la primera vez que me llama. Entonces, se va a otro lado, allá también lo buscan y se escapa. Pero a la tercera, entonces le dicen, mira, ahí vienen otra vez. Y él espera a los soldados. Y aquí en esta historia, que esta es larga, que lo estamos resumiendo, los soldados vienen, él está comiendo, y entonces él le dice, si me dan tiempo para que coma, pero por la edad avanzada de él, los que lo van a apresar se quedan, le dan tiempo para que coma y él comparte su comida con ellos. Y cuando ya lo llevan del carro, lo intentan bajar del carro, o sea, como que, mira, ¿para qué te vamos a decir que no te encontramos? ¿No? Te lo intentan bajar del carro
pero él entiende que si Dios lo llamó ya la tercera vez, entonces los que lo están intentando bajar del carro son emisarios del diablo, ¿no? Entonces, no, sino que sigue con ellos hasta el final. Y mucho cristian de lo que ellos hacían, de entregar su vida a Dios de esa manera tan heroica, tenía que ver con que él sabía que los miembros de su iglesia estaban ahí. O sea, Ajá. los recién convertidos estaban enfrente, dentro del público. Claro, estaban viendo a su héroe. Y la muerte de él tenía que ser, por decirlo así, un espectáculo tan heroico para alentar y darle fe a esos cristianos que estaban, que no compartían la misma situación, pero que lo estaban viendo. Si él se acobardaba en el último momento, entonces era un desprestigio completo para la iglesia. De hecho, hay un mártir en el año 165, se llama Justino Mártir, que es de Roma, que él era filósofo, ¿no? Para aquella época, hoy en día la filosofía es andar pensando cosas metafísicas, ¿no? Andar ahí, los filósofos se las llevan así, con lentes tan gruesos y pensando tonteras, ¿no? Estoy dañando mi gremio, yo soy filósofo, ¿no? Pero siempre un filósofo es uno que piensa cosas raras. Pero en esa época los filósofos tienen un estilo de vida. Entonces están los estoicos, los epicúreos, los cínicos, y son más como una religión, son más como un estilo de vida. Tienen creencias, pero la idea es seguir al pie de la letra sus creencias. Entonces, hay un momentito en que este Justino Mártir es un filósofo y está buscando a qué iglesia pertenecer. Mejor, a qué escuela filosófica pertenecer. Y entonces él mira a un viejito que va a morir. Es un cristiano no muy educado, ignorante. Y mira la forma en que este cristiano enfrenta el martirio y cómo es capaz de dar su vida por sus creencias. Y entonces dice, yo nunca he visto a un estoico morir por sus creencias, ni a un epicúreo, ni a un neoplatónico, ni a un cínico. Los he visto que les encantan sus creencias, pero yo no los he visto morir como tales. Entonces a él lo toca, ¿no? Le pega duro y él dice, esto tiene que ser algo muy bueno y por eso es que él se pone a investigar el cristianismo y se hace cristiano. Y abre una escuela filosófica ahí en Roma donde él enseñaba, decía él, la verdadera filosofía, porque es una filosofía. Y en sí, a veces uno malinterpreta a Pablo cuando habla de huecas sutilezas, filosofías y huecas sutilezas, y uno da por descontado que la filosofía es mala. Hay filosofías malas, ¿no? Hay escuelas de pensamiento erradas. El cristianismo es una escuela de pensamiento, es una creencia, es una sabiduría. Él tenía razón, es una filosofía, pero es una filosofía verdadera, es un conocimiento verdadero. La persecución era así entonces. Lo agarraban a uno, los enemigos, y lo llevaban ante las autoridades y lo acusaban de cristiano. Y ser cristiano era ilegal en Roma, debido al edicto que había puesto este Nerón. Por el edicto de Nerón de que los cristianos estaban errados, entonces perseguían per se a los cristianos. Pero una vez que los enviaban a él. Sin embargo, la iglesia podía vivir en cierta tranquilidad, o sea, no los afectaban directamente, pero vivían tranquilos, o sea, las autoridades romanas sabían que este es un cristiano y este otro también y aquel otro también, pero nosotros no vamos a utilizar los recursos del imperio para perseguirlo. Esto es como ser ilegal en Guatemala. Todos saben quién es ilegal en Guatemala, pues nadie lo persigue. O sea, nadie hace nada. Pero ser ilegal en México, ahí sí. O sea, ahí la migra sí lo agarra uno, o en el caso de Estados Unidos, ¿no? Yo no sé cómo será en Colombia. Creo que en Colombia no persiguen al ilegal. O sea, este es un venezolano que está acá y no está legal, ¿de qué importa a la gente? Ni el Estado, ¿no? El policía, mira, eso es ilegal, sí, pues ande con cuidado, pero no lo persiguen. Así era con los cristianos, pero de cuando en cuando agarraban a uno y a ese sí lo martirizaban y por eso tenemos esas historias registradas. Cuando son muchos los perseguidos no tenemos historias. Eso va a cambiar. Y cambia con este emperador romano llamado Marco Aurelio. ¿Qué pasó con Marco Aurelio? Marco Aurelio es el hombre más inteligente de la época. Es de los emperadores el más ilustre. Hasta está en la película del gladiador, ¿no? El viejito, aquel
que está allá en las montañas, bueno, de hecho esa película tiene muy poco de histórico, pero los personajes ahí son históricos, Marco Aurelio, su hijo Cómodo y el general Máximo también, que es un personaje histórico, pero nada que ver con la película. O sea, si uno quiere no aprender de historia, mire Hollywood, que no tiene nada que ver con la historia. Pero entonces Marco Aurelio es un gran filósofo, eso sí es cierto. Hay un momentito en que él es coemperador, o sea, Antonio Pío, lo que estábamos hablando, adopta dos hijos. Uno se llama Marco Aurelio y el otro se llama Lucio Vero, que en la película de Gladiador aparece el niñito que es el hijo de Lucio Vero, se llama Lucio Vero, ¿no? No, bueno, dicen que cada vez que yo hablo de esto, dice que miro mucha tele, ¿no? Pero pues, ahí está el niñito. Y cuando uno es historiador sabe, este es el hijo de Lucio Vero. Lucio Vero es hijo adoptivo de Antonio Pío. Y entonces cuando él muere, deja a los dos, allá en el 171 después de Cristo, deja a los dos como emperadores. Mientras los dos son emperadores, todo marcha bien en el imperio, van a pelear con los partos, le ganan, derrotan a los partos. Por eso es que ahí es cuando Roma extiende el imperio grandísimo, ¿no? Derrotan a los partos. Pero los partos tenían la peste, estaban enfermos de un tipo de coronavirus. No sabemos qué peste. Era un coronavirus, era la peste bubónica, no lo sabemos. Y se jalan la peste hacia Roma. Entonces, cuando ya Roma empiezan a morir los romanos por la peste, que esto se jalan, hay inundaciones y con la peste viene el hambre. O sea, en la época del coronavirus, aquí pues la comida escaseó y eso que nosotros somos civilizados. Nadie conseguía papel higiénico en los supermercados, compraban todo el papel higiénico y eso que somos civilizados. Entonces pensemos una cosa así en Roma, donde no salgo a trabajar porque me están muriendo. Entonces hay una gran hambre, inundaciones y la peste encima. Entonces viene la pregunta, y aquí es donde Marco Aurelio, gran filósofo, pero supersticioso. Y esto no es de extrañar, yo he visto a gente muy intelectual y muy supersticiosa, ¿no? El hijo de un médico con el amuleto para el mal de ojo. Entonces uno dice, tu papá no es médico, ¿no? O sea, qué cosa, ¿no? Y siempre le salen a uno con... No, porque yo incluso he visto hasta profes de máster ahí que sus hijitos tienen el amuleto, ¿no? Para el mal de ojo. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo le pones eso al niño, no? La abuelita ya lo puse para no llevar la contraria a la abuelita. Pero solo para récord, mi hijo, ninguno de los dos hijos que tengo usó alguna vez amuleto para el mal de ojo. Y es superstición. Entonces, Marco Aurelio es un gran filósofo, pero al mismo tiempo es un supersticioso y religioso, muy religioso. Y entonces, cuando viene la peste, en este momentito su coemperador ya murió. Cuando viene la peste, él consulta a los oráculos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Desde la época de Plinio el joven, ya se decía que los templos paganos estaban Vacíos. vacíos. Ujú. Asclepio ya no tiene adoradores. Asclepio era el dios de la medicina, que era un viejito con un bastón y una serpiente. Por eso es que encontramos nosotros en el símbolo de las farmacias la serpiente en el bastón. Era el símbolo de Asclepio. Entonces, eso es el paganismo que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasó? Que el templo de Asclepio está vacío. Por eso la peste vino. No hay comida, porque el templo de Ceres o de Demeter, como le llamen, está vacío. Por eso no hay comida. ¿Por qué inundaciones? Porque el templo de Poseidón está vacío. Ya no se adora a las imágenes. ¿Y por qué no se les adora? Por los cristianos. Entonces, ellos piensan que todas las tragedias que tienen es debido a los cristianos, la superstición. La misma superstición más adelante va a crear la Inquisición. ¿Por qué se persigue al hereje? La Iglesia Católica persigue al hereje porque piensan que Dios castiga al pueblo por la existencia del hereje. Ya. Entonces, la misma idea. ¿Por qué se mata a los judíos durante la Edad Media, final de la Edad Media en Europa, con la peste bubónica del 1350? Porque pensaban que era un castigo de Dios a causa de que toleraban a los judíos, esos que mataron a Jesucristo ahí en Europa. Entonces, la superstición está detrás de todas estas cuestiones, que se me va a pegar.
culpa de ellos. Entonces ahí empiezan a perseguir a los cristianos y aquí sí, la cosa cambia. A partir de Marco Aurelio, la cosa cambia. Ya más adelante vamos a hablar de la persecución del siglo III, que es diferente. Cambia porque ya no es si te lo traen, sino que ahora el imperio mismo va a utilizar toda su maquinaria para ir por los cristianos, para atraparlos, para agarrarlos. Y pueblos completos van a ser arrasados. Entonces tenemos nosotros ese dato, por ejemplo, de unas cartas que escriben de la iglesia de Francia. En aquel tiempo no se llamaba Francia porque los francos ni habían llegado ahí. Eso se llamaba la Galia. Yo creo que todavía hoy, ¿no? Cuando juega la selección francesa, dicen la selección gala, ¿no? Que eso no tiene galos, pero los galos habitaban ahí hace mucho tiempo. En la Galia, en la ciudad de Lyon, hay una persecución. Después vamos a ver a Ireneo de León. Ireneo se salva de la muerte ahí porque andaba en misiones. O sea, el hombre andaba visitando unas iglesitas por allá y cuando regresa ya no hay iglesia. O sea, ya mataron a todos los líderes y a él le toca ser entonces, el líder de la iglesia de León. Esta iglesia de León escribe para la iglesia en Esmirna hasta allá y le cuenta. ¿Y qué le pasa? Que ahora sí vienen por los cristianos. O sea, ahora sí, mira dónde encontramos cristianos y cómo hacemos pruebas para detectar a los cristianos porque los vamos a masacrar y los vamos a matar. Entonces, aquí es donde ya aparecen estas historias como la de Felicidad, ¿no? Que es una Biblia que sirve a la iglesia, que tiene 7 hijos, a que los romanos la van a intimidar, le van a decir, te vamos a matar, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, pero ella, fuerte, le da ánimo a sus hijos, ¿no? A que se entreguen al martirio. Pero claro, ya la iglesia ya es perseguida en otro sentido. Entonces, a veces uno mal lee el Apocalipsis, por cierto, porque uno piensa, sí, es cierto que el Apocalipsis se escribió en medio de una persecución, pero yo soy de una idea un poquito diferente. Yo pienso que el Apocalipsis se escribe antes de la persecución de Domiciano, pero según la mayoría de autores, el Apocalipsis se escribe en medio de la persecución de Domiciano. Entonces, si se piensa que esa persecución es la peor, realmente no. Esa persecución es tranquila en comparación a las que van a ver en el siglo III. Y todo esto cambia aquí. Esas persecuciones fueron muy locales, Pues ¿cierto? sí, Están muy centralizadas, mientras que ya a lo que estamos entrando, la persecución se vuelve mucho más amplia y llega a muchísimos más lugares. sí, sí, claro. Digamos que ya cuando ven Marco Aurelio, eso es un edicto imperial de maten a los cristianos. Y eso no les den chance. O sea, porque, por ejemplo, vamos a hacer un espectáculo, sí, bueno, tráiganse a Ignacio de Antioquía, desde Antioquía, y paguen el barquito y den la comida. Y si se enferma, sánenlo y llévenlo hasta Roma, porque vamos a dar un espectáculo. En este momentito, ¿cuál espectáculo? Vamos a matarlos, parejo. Se van a morir por ser cristianos. Y es ahí donde realmente la iglesia empieza a sufrir las consecuencias bueno, de esa persecución. ¿Tenemos preguntas, Cristian? Vamos a ver. Sí, hay una de Sergio Caballero, dice, después que la iglesia nace y se esparce, ¿cuándo se da por terminado el imperio romano? Bueno, el imperio romano fue tuvo muchos años, ¿cierto? Finalmente, pues el imperio romano cae bajo los otomanos. Los otomanos fueron realmente los únicos que pudieron dar ese golpe de gracia a los romanos, cosa que muchos ejércitos habían intentado y 24. no lo, señor. 24 ejércitos intentaron conquistar Constantinopla. Exactamente, y las murallas de Constantinopla eran famosas, aparte pues que estaban rodeadas por aguas, entonces era muy difícil llegar allá hasta que los otomanos pues tuvieron ese descubrimiento bueno, ya existía el cañón, ¿cierto? Pero fabricaron un cañón mucho más grande que era capaz de infligir un gran daño a las murallas, y precisamente pues ese gobernante otomano era muy joven, él seguía mucho el ejemplo de... Mehmed seguía II. el, correcto, Mehmed.
Y él seguía el ejemplo de Alejandro Magno y él quería lograr las cosas que había logrado Alejandro Magno a tan joven edad, ¿no? Porque se supone que como aproximadamente a los 33 años es que Mehmed logra derribar los muros de Constantinopla. Entonces, no estoy seguro de la fecha, no, usted me lo dirá, pero alrededor del año 1000. 1453. Ok, sí. Entonces fueron muchos años. De lo que estamos hablando, la iglesia se esparce, pero pasaron muchos siglos para que finalmente el Imperio Romano cayera, ¿no? Sí, bueno, depende de cómo contestar a esa pregunta, porque, mira, el gran imperio romano en el 325 se divide en dos, el de Oriente y el de Occidente. 325. En el 476 cae el imperio romano de Occidente, pero ya ni siquiera tiene su capital en Roma, la tenía en Rávena, estaba su capital en Rávena. Colapsa en 476 el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Oriente cae hasta el 1453, o sea, estamos hablando más de 1000 años después de lo que nosotros estamos narrando ahorita, 1200 años después. Ahí es que termina como tal el Imperio Romano. Claro, ahora, cuando cae el de Occidente, eso cae por un tiempo, porque después, aunque para otro historiador esto sería diferente, el papado se une con el Imperio Alemán, llamémosle Imperio Alemán, ¿no? Y a ese Imperio Alemán lleva por sobrenombre el Sacro Imperio Germánico, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, en cierto sentido, eso es como el hijo feo, el hijastro, o qué sé yo, del antiguo Imperio Romano. Entonces, sobrevive a través de la iglesia, la cultura y todo lo que representaba el Imperio Romano. Entonces, es como difícil contestar a esa pregunta, pero diríamos 476 el de Occidente y el de Oriente sobrevive hasta el 1453, 1000 años más, cuando en efecto Mehmed II, el turco otomano, toma la ciudad de Constantinopla, destruye completamente a ese imperio romano y funda ahí la ciudad de Istambul. Y de hecho había una iglesia cristiana, la iglesia de Hagia Sofía, que era un ícono del cristianismo antiguo que se convierte en mezquita y que actualmente precisamente ahí se adora a Alá en la ciudad de Istambul, que todavía existe, ¿no? A la que me gustaría ir a pasear cuando tenga plata. Un día, algún Por allá, ¿no? En ciertos de esos lugares de los que uno ha leído. Bien, ¿cuál es el tema para la sí. siguiente semana? Déjeme ver, ya le digo, se me escapa en este momento. Vamos a hablar un poquito de los pensadores, ¿no? O sea, ya nos vamos a brincar de la historia como tal de las persecuciones y vamos a hablar un poquito acerca de los maestros, de los pensadores. Creo que el depósito de la fe, se llama el capítulo, ¿no? Ajá, correcto, sí, señor. Así es. Sí, Selvin, ya para finalizar una reflexión final, porque me llamó mucho la atención esto de los tres llamados para que sea un verdadero mártir. Yo me acuerdo, no sé si usted estaba ese día, el hermano Howard Norton predicó en el devocional, pues estábamos todos los estudiantes, pues por lo general estaban los profesores, Sí, y claro. uno de mis compañeros, que incluso está ahí conectado en este momento, Javier Quintana, y él dijo en la predicación que cómo hacíamos nosotros para conocer la voluntad de Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios cuando nos enfrentábamos a alguna decisión o algún dilema. Entonces él decía que había que acudir a tres fuentes. Una, un familiar, algún miembro de la familia muy cercano que me pudiera dar un consejo. Segundo, un amigo muy cercano. Y tercero, él dijo un líder de la iglesia. Y precisamente uno pensando en la Pero voluntad de Dios, eso no fue en el encuentro iberoamericano ahí en Baxter. no estoy seguro, pero me acuerdo que fue Norton, ¿cierto? Me acuerdo que fue Norton. Sí. Y pues me quedó sonando mucho esto porque precisamente con lo que hablábamos de los tres llamados,
para saber la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros nos encontramos en ese dilema. ¿Cuál es la voluntad de Dios para lo que voy a hacer en este momento, para la decisión que yo voy a tomar en este momento? Y entonces ahí vienen un montón de cosas, como por ejemplo, si usted va a hacer esto, yo creo que no es la voluntad de Dios, porque esto me parece que está mal. Y entonces es muy complicado entrar ahí a poder determinar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Sí, es que mira, si mal no recuerdo, eso fue en el encuentro iberoamericano que se celebró ahí en Tegucigalpa. Y él había puesto como ejemplo las misiones paulinas. O sea, en determinado momento de Hechos dice que Pablo quiere ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió. Luego quiere ir a Bitinia, y el Espíritu se lo impidió. Pero después él escribe a los tesalonicenses, ¿no? Él dice en el capítulo 12, he querido ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás me lo ha impedido, estorbado. Entonces, dice él, bueno, cuando quieres ir a predicar, o sea, porque Pablo quería ir a predicar a Bitinia y el Espíritu lo impidió. Y luego quiere regresar a Ajá. los tesalonicenses y ahí dice él, Satanás me lo impidió. ¿Cómo sabes tú, por ejemplo, cuando vas o sea, me están haciendo una invitación, digamos, quieren que vaya a predicar a X país, pero me niegan la visa? ¿Cómo sé yo si fue el Espíritu de Dios el que me negó la visa o fue Satanás el que me negó la visa y yo debo insistir o no? O sea, porque puedo estar insistiendo donde Dios me está diciendo no, o puedo estar, digamos, no insistir donde fue Satanás el que me está diciendo no. Entonces, ¿cómo saber cuándo es el uno y el otro? Buenísima pregunta. Lástima que no tengo la respuesta, pero él decía que hay que consultar porque en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Y recuerdo esa predicación, pero fue una predicación larga. Sí, sí, sí. Pero fue tremenda, muy buena. Está Muy bueno. bien, entonces, para la próxima semana, entonces vamos a hablar acerca de la defensa de la fe, precisamente, y fue ahí donde entran los llamados apologetas. Vamos a Ah, estar la hablando defensa de de la algunos de fe. ellos. Ok, sí es cierto. El depósito de la fe, dije yo, es la siguiente, es la de después. Ok, la Sí, defensa de la fe. Vamos a hablar de los apologistas. Excelente. Dios correcto. nos bendiga a todos. Bendiciones, Cristian. Nos vemos. Cuídense. Descansen.